Buen día, doctora. Buen día, Hola, doctora. doctora. Les voy a llamar lista. Buen día, doctora. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Vamos a pasar este ya. Les voy a dar una clase. Mañana vamos a hacer imagenología. Así es que estudiar. Cruz Emily. Cruz H. Presente, Emily. presente, doctora. Buen día. ¿Cómo están? Dorado García Claudia Patricia. Presente, doctora. Bautista Belis Laura Cecilia. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo estás? Ibusa Lucas Ribomar José. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Prieto Morales Diego Alejandro. Presente, doctora, buenos días. ¿Cómo están todos? Arancipia López Dayan Melanie. Presente, doctora. Buen día. ¿Cómo está? Pérez Segovia Guara Lisbeth. Presente, doctora. Muy bien. Vamos a ver, yo pido un poco. Chou Blue Fernández Johnny. ¿Está? Presente, doctora. Sí. Muy bien. Ya. Tolaba Mella Sonia Paola. Tolaba Amelia Sonia Paula, ¿está? Después le llamo otra vez. Fernández Cruz Dylan Rodrigo. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Venegas Karen. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo estás? Delgadillo Urmilla Dimar Presente, Fernando. doctora. Presente, doctora. Muy bien. Delgadillo, sí, ya le hemos llamado a él, ¿no? Barrón Miranda Noelia. Presente, doctora. Buen día. ¿Cómo estás? Barón Sandy María Lourdes. Buen día. Sousa Prudencio Adrián. No está todavía, ¿no? Ávila Josué Paul. Presente, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Calderón Alcócer Claret Aileen. Buen día, doctora. Presente. Barón Sandy Rudy Antonio. Presente, doctora Rudy Celedonio. Barón Rudy Celedonio. Presente, dijo, ¿no? Ya. Los que no he llamado y tienen falta al final me dicen, ya, para que no haya confusión. Orco López Diego Pascual. ¿No está? La Fuente Arancibia Alejandra. Presente, doctora. Morales Márquez Ángela. Presente, doctora. Mayorga Flores Paola Ivette. Mayorga Flores Paola Ivette. Oria Solís María Aide. Presente, doctora. Buen día. Doctora Mayor está presente, acabo de escribir en el chat. Paola Ivette. Mayorga, ¿dónde? Escribió en el chat, doctora. Está en la pantalla. A ver, a fijar. Vamos a ir. Está mal su micrófono. Presente, Mayorga Flores, dice. Pobre. Ok, vamos a admitir todavía. Mayorga, ¿no?
Ok. Mayorga presente, entonces. Oría Solís Mayra Aide. Presente, doctora. María. María, ¿ya? Rocabado Alba Luis Alex. Presente, doctora, buen día. Buen día. Qué enano fregado, se va a hacer expulsar, dice. Rodríguez Garrón Nilsa. Presente, doctora. Ya. Cruz Villavicencio Carmen Rosa. Presente, doctora. Vargas Pinay Álvaro. Presente, doctora. Bozo Montellano Rodrigo. Presente, doctora. Hilarion Cruz Wilson Richard. Presente, doctora. Velázquez Guzmán Dayana Natalie. ¿Está? Sí, presente, doctora. Ay, 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 ya no vas a faltar. Si no, no vas a tener nota de práctica. 3 faltas, ya no hay. ¿Ya? Mina Rivera Paola. Presente, doctora, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Entonces voy a llamar a los que han faltado. Otra vez. Hola, va Sonia Paula. Presente, doctora. Otra vez. Sousa Prudencio Adrián. Ay, ay, ay. Voy a fijar en el chat que habló, ¿no? Escuchaba. Ya. Después, Orco López Diego Pascual. Orco López Diego Pascual, falta, ¿no? Falta. Muy bien. ¿Quién decía que no le he llamado? Belia Durán, Elizabeth, doctora. Belia, ¿en qué grupo está? El 6. Presente está, le cuento. Ah, ya, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a llevar lo que es laboratorio, ¿ya? Les voy a dar una breve explicada. Si alcanza tiempo, vamos a hacer algún caso clínico. Es extenso, pero la clase, así es que pongan atención porque lo vamos a hacer rapidito nomás, porque ya hemos repasado ayer bastante, ¿no ven? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el laboratorio, ¿no? Es muy importante el laboratorio, pero siempre primero el interrogatorio, el examen físico y siempre preguntarse, ¿no? ¿Por qué le pido? ¿Para qué le pido? ¿Y qué espero obtener? ¿Qué resultados deseo obtener de eso? Porque el paciente se va a hacer todos los estudios que ustedes les pidan. Lo van a revisar, le van a interrogar, todo. Después de eso, le van a pedir estudios complementarios si hace falta. Le pedirán primero un laboratorio. Después le pedirán una radiografía si amerita. Le pedirán su tomografía o su resonancia magnética si quieren. Pero ya después el paciente les va a exigir resultados, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que me pasa? Porque a veces uno no sabe lo que le pasa al paciente y está esperando los resultados para ver si es así o no es así, digamos, ¿no? Sobre todo con pacientes que nosotros los reumatólogos tratamos, es complicado, les cuento, no es fácil decirle a alguien que va a estar enfermo toda su vida y que va a tener que hacer tratamiento toda su vida, ¿no? Dependiendo de la ansiedad del paciente también, porque muchas veces la ansiedad les juega en contra y no quieren hacer nada, entonces hay que ver cómo le explicas también, ¿no? Porque te dicen generalmente, yo escucho mucho a mis pacientes, pero si yo no tengo cura, ya, ¿para qué voy a gastar mi dinero, no?
ya no tengo cura, más bien me voy a envenenar con estas tabletas, más bien optaré por algo natural, por algo que no me haga más daño. He escuchado muchos pacientes hablar así. Ojalá lo natural fuera suficiente, ¿no? Pero no es así, entonces hay que explicarle nomás que del tratamiento depende su vida normal también, ¿no? Lo que uno hace al hacer un buen estudio, un buen laboratorio al paciente justificado y el diagnóstico al paciente es lo más importante, porque el paciente, si no le haces un diagnóstico, si cree que vos no le has diagnosticado bien, va a seguir buscando, ¿no? Y va a seguir gastando su dinero, perdiendo su tiempo, y ese tiempo que podría ya haber usado para hacer su tratamiento. Entonces, siempre nos sirve para confirmar a veces o excluir un diagnóstico para ver una enfermedad si se extendió o no. También los reumatólogos usamos mucho para el seguimiento, ¿no?, de la toxicidad de los fármacos. También nos sirve como pronóstico. No es lo mismo un paciente con artritis reumatoide que tiene títulos altos de autoanticuerpos que uno que tiene apenas perceptible, ¿no?, los autoanticuerpos. También no es lo mismo un lúpico que tiene un montón de autoanticuerpos positivos y que empieza con una complicación mayor como con compromiso renal, por ejemplo, o compromiso pulmonar, que uno que solo empieza con problemas de artritis, las malar, úlceras orales, ¿no? Porque eso es lo menos feo que le puede pasar a un paciente lúpico, ¿no? Entonces, en el laboratorio, con un examen de orina nada más, nos damos cuenta ya si está haciendo o no compromiso renal, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, para eso, nos ayuda en el diagnóstico para todo eso, pero en el diagnóstico lo más importante siempre es la clínica, esa es la que comanda, no el laboratorio, ¿ya? No importa si encuentras un anti-CCP, un factor reumatoide, un ENA positivo en un paciente que no tiene clínica, porque ¿con qué pretexto, con qué excusa lo vas a medicar? ¿Con qué excusa le vas a enchufar un tratamiento inmunomodulador que el paciente va a tener que tomar y que es caro y que tiene que hacerse laboratorios además para controlar su toxicidad? Entonces, en todo eso hay que pensar, ¿no? Después, el laboratorio general es lo primero que hay que pedir al paciente. Depende, no siempre tiene que ser un paciente autoinmune para pedirle una analítica general, ¿no? Si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, que nunca en su vida se ha hecho un laboratorio, entonces sería buen momento de hacerle un controlcito, ¿no? O un paciente, digamos, al que ustedes le van a medicar, digamos, por unos 3 meses, 2 meses, a un antiinflamatorio, mínimo saber cómo está su hígado y su función renal, ¿no? Entonces, una analítica general que consiste en un hemograma, perfil bioquímico y nos da una visión general del paciente, internamente hablando, ¿no? Siempre los que tienen que tener algún objetivo, pedir un diagnóstico. No hay que pedirlo por pedirlo, ¿ya? Porque al paciente le va a costar. Entonces, generalmente en un hemograma que uno observa, ¿no? Un hemograma completo. Depende de ustedes si lo hacen un hemograma normal o por Coulter, ¿no? Por Coulter tienen valores más específicos de todo y los índices hematimétricos también les va a salir más específico en Coulter, ¿ya? Además, otra cosa que les sale por Coulter es el valor de las plaquetas, digamos, ¿ya? En un hemograma general que se hace normalmente por microscopía, ¿no? Van contando glóbulos blancos, glóbulos rojos, por simple observación en el microscopio. Eso han visto, ¿no?, en el laboratorio. En cambio, el Coulter es un poquito más caro, no es una maquinita la que hace ese conteo específico y directo. Es bueno, pero es un poquito más caro. Entonces, ¿qué valoras en un hemograma completo? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todo eso valoras, ¿no ve? Ves si tiene anemia. Ahora, en un paciente autoinmune, la anemia es multifactorial. Puede ser normocrómica, hipocrómica, normocítica, macrocítica, por las causas que ustedes ya saben.
el paciente autoinmune hemoliza, entonces si hemoliza va a tener una anemia normocítica, normocrómica. Los valores de los índices hematométricos, los tamaños van a estar normales, ¿ya? Pero va a estar en menor cantidad. Eso puede ser por una hemólisis o pérdida de sangre por cualquier motivo. Ahora, la hipocrómica normocítica y la macrocítica generalmente por déficit de folato, disminución de absorción, polimerización, etcétera, ¿no? Los glóbulos blancos en enfermedades autoinmunes pueden estar aumentados o disminuidos. Aumentados, por ejemplo, en un brote de poliartritis, pero siempre hay que sospechar de un proceso infeccioso, ¿no? Lo mismo en una leucopenia, puede estar disminuido por una infección o puede estar aumentada, puede estar disminuida también como actividad de la enfermedad. Los ancianitos, por ejemplo, la gente mayor a veces tiene una leucopenia mientras cuando está con una infección fuerte. Después, las plaquetas, ya hemos visto, ya han hablado mucho ayer de las plaquetas, ¿no? En lupus puede significar una actividad de la enfermedad. Ahora, en artritis reumatoide, por ejemplo, o vasculitis, las plaquetas pueden estar súper aumentadas, ¿ya? Pueden estar aumentadas en altos títulos y eso puede significar un compromiso extraarticular o probablemente una vasculitis también. Pero obviamente hay que hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Con procesos infecciosos, con linfomas también, tanto en la trombocitopenia como en la trombocitosis. Ahora, la trombocitopenia es muy peligrosa. Hay que ver siempre el número de las plaquetas. Por debajo de 60.000 plaquetas, normales de 200.000 a 400.000 plaquetas. Pero por debajo de 60.000 hay riesgo de sangrado, ¿no? En todo lado. La trombocitosis, como les estaba comentando, en procesos infecciosos, de activación de inflamación crónica, digamos, compromiso extraarticular en artritis y vasculitis. Eso me hace pensar en un paciente que tiene artritis reumatoide, si tiene las plaquetas elevadas. Es como un reactante de fase aguda también, ¿no? Y obvio hay que hacer los diagnósticos diferenciales con todos estos otros problemas. Después, en bioquímica completa, ¿qué le pido? Un perfil hepático. ¿Qué tiene un perfil hepático? TGO, TGP, FAL, gamma GT, bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. El hepatograma se puede elevar tanto por los medicamentos que toma, como también por algún otro problema que tenga a nivel de su salud, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en las polimiositis, en las dermatomiositis, compromisos en músculo, a veces se elevan por 1000 el hepatograma. ¿Ya? Están muy elevados, sobre todo en su fase aguda. Y los medicamentos también. Entonces, el hepatograma es imprescindible, sobre todo para aquel que está tomando inmunomoduladores. A nivel renal lo mismo hay que controlar, ¿no? Sobre todo si el paciente es tomador crónico de AINES, ¿no? ¿Qué se controla? Se controla la urea, la creatinina y también si tiene, digamos, signos de fallo renal, pues habrá que pedirle una proteinúria de 24 horas, ¿no? Ácido úrico, generalmente en pacientes con gota. Ahora, si ya estoy tratando una artritis gotosa, le pediré también la uricosuria, ¿no? Por las causas que les he explicado ayer, que puede ser hipoeliminador de ácido úrico. Después, la CPK-LDH aldolasa no solo se pide, pues, en pacientes que tienen problemas cardiológicos, ¿no? También en pacientes con enfermedades autoinmunes como la dermatomiositis, polimiositis, eso puede estar súper elevado. Ahora, el perfil lipídico, todos los pacientes autoinmunes tienen riesgos de arteriosclerosis, tanto por los corticoides como por los medicamentos que toman, ¿no? Entonces, saber que están bien a nivel de su parte metabólica, que tienen el colesterol normal, será bueno, ¿no? Para el paciente, ten menos riesgo. La proteinuria de 24 horas solamente en sospecha de daño renal. Si tiene una función renal alterada, si tiene edemas, el paciente ahí le pueden pedir, ¿ya?
en la orina el metabolismo fosfocálcico. Cuando veamos osteoporosis, yo creo que vamos a ver siempre. Y si no alcanza el tiempo, les voy a llamar seguramente en una clase extra y vamos a hablar un poco de calciuria, ¿ya? Y la uricosuria de 24 horas también se mide solo en pacientes con gota. Las serologías virales. En niños se pide todas, les cuento. El parvovirus B19, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr se pide. En adultos también debería, pero bueno, es muy caro, ¿no? Entonces, en adultos, sobre todo, uno precautela que no tenga pues ninguna enfermedad viral en el hígado y que no tenga ninguna enfermedad viral en la sangre, ¿no? Entonces, sí o sí, de protocolo antes de tratamiento, debemos ver si tiene hepatitis B, C, HIV, ¿no? Eso nos va según eso podemos ver si hacemos un tratamiento inmunomodulador o qué le damos al paciente, ¿no? Ahora, reactantes de fase aguda, BCG, la PCR. No son específicas de enfermedades autoinmunes, por si acaso, ¿ya? Tanto la BCG y la PCR pueden estar elevadas en infecciones, pueden estar elevadas en enfermedades oncológicas y otras enfermedades cardiológicas, renales, también en enfermedades gastrointestinales también. Pero sí, tanto en otras especialidades como en la mía, nos sirve para ver, digamos, PCR y BCG altos títulos, mucha inflamación, ¿no? Pero cuando baja, nos da también buena señal de que el paciente está mejorando. Entonces, es bueno también pedirle para ver si está mejorando, ¿ya? Las pruebas especiales, vamos a empezar por lo que es la artritis reumatoide. Aquí pueden ver estas manitas que están acá, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 articulaciones inflamadas. ¿Qué vendrían a ser? ¿Una oligoartritis o una poliartritis? Poliartritis. Poliartritis. Exactamente, una poliartritis, ¿no? Entonces, vean ustedes, a esto me refiero con simetría, por ejemplo. Miren, índice interfalángica proximal dedo índice, interfalángica proximal dedo índice. Interfalángica proximal dedo medio, interfalángica proximal dedo medio. Interfalángica proximal dedo anular, interfalángica proximal dedo anular, ¿no? Eso es simetría, ¿ya? A eso me refiero. Misma articulación del lado derecho con la del lado izquierdo, ya sean en rodillas, ya sean en hombros, pero misma articulación. A eso me refiero con simetría, ¿ya? Entonces, el factor reumatoide es un anticuerpo que se une a determinantes antigénicos situados en la región FC de la inmunoglobulina G. Su positividad está dentro de los criterios de clasificación de artritis reumatoide. Su negatividad no excluye artritis reumatoide, ¿no? Puede ser una seronegativa también. Puede aparecer meses o años antes o después de los síntomas también, ¿no? Entonces, si yo tengo esta manita, tengo que hacerle tratamiento, ¿no? Pobrecita, si no se va a deformar sus dedos hasta que uno diagnostique, uno sepa si tiene o no tiene. Puede ser una artritis psoriásica también. Yo he tenido un paciente que he tratado durante años acá, joven de más o menos 30 años de edad, y pobrecito, ¿no? Había deambulado por todo lado y nadie le daba una razón de su patología porque tampoco se veía tan inflamado sus articulaciones. Pero con una ecografía podemos hacerle un diagnóstico de artritis temprana y hemos empezado un tratamiento y ha estado bárbaro, ¿no? Ya después de 2 años de tratamiento viene y me cuenta, ¿no? Doctora, me han aparecido unas lesiones en la piel y veo detrás de la oreja, tenía dentro del cuero cabelludo todo y era psoriasis, ¿no? Entonces el paciente tenía una artritis psoriática. Por eso es que no tenía ni anti-CCP, ni factor reumatoide, ni ANAS positivo, nada. Era una psoriasis, ¿no?
Entonces vean ustedes que algunos compromisos de piel también se pueden relacionar, ¿no?, con enfermedades autoinmunes. De hecho, la psoriasis es una enfermedad autoinmune que puede complicarse con una artritis también y una poliartritis, ¿no? Entonces, puede ser negativo en la gente normal, pero siempre ustedes tienen que relacionarlo con la clínica. También en algunas enfermedades autoinmunes puede aparecer positivo, pero siempre es en bajos títulos y siempre pensar, ¿no?, que puede estar migrando a una enfermedad mixta, por ejemplo. La enfermedad mixta es todo un poco, ¿no? Es un poco de lupus, un poco de esclerodermia, un poco de artritis reumatoide. Uno por los autoanticuerpos sabe en una enfermedad mixta a qué se va a inclinar más su enfermedad, ¿no? Para estar atento, para medicarlo, para ver qué estudios le pide también uno. No vamos a ver enfermedad mixta, lamentablemente, pero bueno, eso es la enfermedad mixta, ¿ya? Generalmente la mixta tiene el anti-RNP en altos títulos. Ahora, el anti-CCP es un anticuerpo contra proteínas citrulinadas como la vimentina, colágeno tipo 2, fibrina, fibrinógeno, proteínas básicas de la mielina alfa-enolasa, proteínas de virus de Epstein-Barr y todo eso, ¿no? Es un péptido citrulinado cíclico. Eso es su abreviación en el anti-CCP, ¿ya? Péptido citrulinado cíclico. Ven que siempre es al revés, ¿no? Entonces, es muy específico, igual que el factor reumatoide para artritis reumatoide. Miren, tiene una especificidad del 99% en el paciente. Y puede estar positivo en bajos títulos también en personas sanas, ¿no? 1 a 3%. Pero es muy difícil. Si hay un dolor articular y anti-CCP positivo, no puede ignorarse, ¿no?, el autoanticuerpo. Entonces, en artritis incluso puede aparecer 2 años antes de que aparezca la enfermedad. Ha habido estudios, ¿no? Ahora, cuando aparece, muy mal pronóstico para el paciente. Generalmente el anti-CCP, aparte de darte un diagnóstico certero, te avisa que va a ser una artritis más agresiva, que probablemente habrá que cuidar que no tenga compromisos extraarticulares, etcétera, ¿no? Entonces, la artritis será más agresiva y el compromiso sistémico también podrá presentarse medianamente tarde o temprano en el paciente. Entonces, eso en cuanto a los autoanticuerpos de artritis reumatoide. Como hay tiempo, vamos a ver la segunda parte, ¿no?, del laboratorio. Entonces, hace ya más o menos en la década de los 50 se comienza a utilizar distintos sustratos celulares para la detección de autoanticuerpos antinucleares, ¿no? Hoy, que es la fluoresceína, que utiliza el hígado de rata en línea celular HEP2, que corresponde a un epitelioma laríngeo humano. Hay 6 tipos de imágenes que se ven para autoanticuerpos, ¿no?, que son antinucleares: homogéneo, centromérico, moteado, periférico, citoplasmático y nucleolar. ¿Qué es lo que pasa? Le sacan sangre al paciente, lo mezclan con el sustrato antígeno, que puede ser carcinoma laríngeo en HEP2 o hígado de rata, ¿no? Es complejo el sistema, por eso es muy caro también el reactivo. Después hace una reacción de anticuerpos marcados y eso se observa por microscopio de inmunofluorescencia, ¿ya? Entonces, básicamente por microscopio de inmunofluorescencia indirecta se observa de esta manera, ¿no? La fluoresceína empieza a marcar las motas que están acá en el centro de cada célula, y según la ubicación de las motas, la forma de las motas, si es homogéneo, heterogéneo, o si es indeterminado, van
van haciendo las diluciones para decirte si es homogéneo, si es moteado, si es centromérico, si es periférico, todo eso, no te informa. Los que hacen esto son especialistas también, por si acaso, tienen que tener mucha experiencia, porque eso determina mucho a veces el tratamiento de un paciente. Entonces, te informan de esta manera. Te dicen factor antinuclear, si quieres en línea de HEP2 te pueden informar que puede ser una dilución de 1 en 80, 1 en 160, 1 en 1280, por ejemplo. Algunos laboratorios desde 1 en 60 ya lo toman positivo, ¿no? Algunos de 1 en 80 para arriba. Pero mientras más alto el título, más autoinmunidad, ¿no? Entonces, el paciente tendrá mucho más posibilidades de tener una enfermedad más agresiva incluso, ¿ya? Y el patrón, según la ubicación de las motas, también algunos no te lo describen, pero en algunas situaciones sí te lo describen. Cuando tienen un patrón específico, te lo dicen. Te pueden decir homogéneo, te pueden decir centromérico, te pueden decir moteado, te pueden decir periférico, citoplasmático o nucleolar, ¿no? De acuerdo a la ubicación de las motas. Ahora, uno cuando ve un patrón homogéneo, tiene que relacionarlo directamente con lupus, ¿no? El lupus, el patrón homogéneo puede tener los siguientes autoanticuerpos, puede tener el anti-Ro, el anti-La, el anti-DNA, el anti-SM, todo eso puede tener el homogéneo, ¿ya? El centromérico generalmente es único, no suele tener autoanticuerpos, es un autoanticuerpo, es un patrón que aparece solo en esclerodermia generalmente, ¿ya? El moteado también puede aparecer en lupus y te da autoanticuerpos como el anti-DNA, el anti-SM, sobre todo el anti-RNP, ¿ya? Anti-Ro, anti-La también puede tener. Ahora, el periférico generalmente aparece en pacientes con vasculitis, igual al citoplasmático, el nucleolar, pero nunca te lo informan, ¿no? El periférico citoplasmático, ¿no? Igual, el nucleolar es muy específico de esclerodermia, por ejemplo, ¿no? Entonces, su presencia indica existencia de una reacción inmunológica, pero no una enfermedad. No son útiles en pacientes sin síntomas ni signos específicos. En realidad, uno lo pide por qué, para qué, ¿no? Porque una persona sana que no tiene nada, por ahí le aparece, ¿no? Entonces, uno no sabe qué hacer. Hay varios pacientes. En realidad, hay un estudio grande sobre los familiares, la parte genética, ¿no? Que la familia del que ha tenido lupus, que ha tenido esclerodermia, pues se hace también sus autoanticuerpos y a veces le sale positivo y anda rondando reumatología porque piensa que le va a aparecer cualquier rato, quiere saber si hay algún mecanismo de profilaxis. La verdad es que el tema también es parte de un medicamento inmunomodulador, pero no tienes nada todavía, ¿no? Entonces, los autoanticuerpos se piden en síntomas que sugieran lupus, esclerodermia, enfermedad mixta, polimiositis, síndrome de Leber, reumatoide, ¿no? Hemos llevado nosotros todas esas patologías, exceptuando la enfermedad mixta, entonces bajo sospecha se pide. También hepatopatías autoinmunes, la arteriolopática juvenil también se pide. Después, obviamente, los signos de piel, ¿no? Eritema malar, tiroide, justifica. Ojo seco, púrpuras de otro heliótropo que se presenta en dermatomiositis también justifica. Entonces, como les estaba avisando, ¿no? Que el homogéneo moteado puede presentarse en lupus. En la esclerodermia, nucleolar y centromérico generalmente, ¿no? En la polimiositis puede que no tenga anticuerpos, pues si tiene un factor antinuclear o probablemente tal vez no tenga ningún patrón. En la enfermedad mixta siempre va a ser moteado el patrón. En el síndrome de Sjögren también siempre va a ser moteado. En la artritis reumatoide puede aparecer también autoanticuerpo, pero a veces indeterminado, no sin patrón. Y en la juvenil también, en la artritis reumatoide juvenil.
Ahora, ¿cuál es la utilidad frente al paciente? Nos da un valor diagnóstico y valor pronóstico también, ¿no? El DNA, por ejemplo, ¿no? Es parte de los criterios de clasificación de lupus. Aparte de eso, el anti-DNA nos predice que probablemente en mediano o largo plazo el paciente se complique con un problema renal, ¿no? Eso nos avisa el anti-DNA. Y le pide solamente si tiene homogéneo moteado que autoanticuerpos. Pedirle para que no le hagas gastar mucho al paciente también, ¿no? Entonces tiene bastante especificidad y sensibilidad para los la epidemia activa. Ahora, dice que puede aparecer, digamos, 6 meses antes de que aparezca la enfermedad. Ahora, si una persona sana tiene un anticuerpo antiviral positivo y tiene un anti-DNA, pues un anti-DNA significa no medicar al paciente de manera preventiva, pero también depende de quién ha hecho el laboratorio, ¿no? Ahora, la anti-RNP, a veces tiene mucha artritis los pacientes, fenómeno renal y con hipertensión pulmonar se asocia la RNP, ¿ya? Pero a pesar de que puede aparecer en lupus todo, es muy específica de enfermedad mixta de tejido conectivo, ¿ya? Ahora, si aparentemente si aparece en un lupus con un RNP positivo, ese paciente va a tener más complicaciones a nivel respiratorio, hipertensión pulmonar, por ejemplo. Ahora, si es que hay estudios donde dice que el lúpico que tiene RNP positivo va a tener menos posibilidades de tener problemas renales, por ejemplo. Ya, o sea, tendría como un factor protector renal el RNP. Entonces, el RNP se relaciona con fenómeno renal, hipertensión pulmonar, todo eso, ¿no? El antiroid y el anti-LA puede aparecer en lupus, puede aparecer en enfermedad mixta, puede aparecer en síndrome de Sjögren también. En artritis reumatoide también cuando migra hacia un síndrome de Sjögren secundario. Ahora, los pacientes lúpicos que tienen un antiroid y el anti-LA pueden tener muchos compromisos en piel también, ¿no? Más agresivo en piel. Con cicatrices incluso puede quedar de por vida. Ahora, otra cosa es que los antiroides hay que cuidar, sobre todo cuando la mujer es fértil y se llega a embarazar, ¿no? Porque los lúpicos luchan mucho para embarazar. Cualquier paciente con enfermedad autoinmune se embaraza, pero tiene que dejar la medicación, es todo un drama, ¿no? Y tienen miedo porque la medicación piensan que les va a volver la enfermedad. En pacientes con artritis reumatoide les encuentran que el embarazo a veces no se reactiva, es más bien como una parte protectora que hacen una remisión durante el embarazo y no necesitan mucha medicación. Algunos pacientes, ¿no? Ahora, el paciente que tiene, digamos, embarazada, que tiene antiroid y anti-LA, pues habrá que mitigarlo, ¿ya? Ahora, si el síndrome de Sjögren tiene su autoanticuerpo específico, es el antiroid y el anti-LA, ya también le predispone, ¿no?, a tener una enfermedad más agresiva. Ahora, el antiroid y el anti-LA, como les estaba diciendo, lupus neonatal, hay más del 90%, ¿no? Eso es un autoanticuerpo predictivo o autoanticuerpo patogénico también en las mujeres embarazadas, con lupus o con síndrome de Sjögren o cualquier enfermedad autoinmune que tenga antiroid y anti-LA. Entonces, puede producir en su bebé rash, poliparálisis, citopenias y bloqueo cardíaco completo, ¿no? El paciente con bloqueo cardíaco completo generalmente necesitará un marcapaso por corto y mediano plazo, es desastre. Ya de nacido necesitará un marcapaso. Entonces, esto se puede hacer, se puede prevenir. Todos los embarazos de pacientes autoinmunes son pues embarazos de alto riesgo, ¿no? Entonces, necesitan ginecólogos también que se
sepan manejar este tipo de situaciones. No sé si tendremos, creo que todos nuestros psicólogos ya claro, el riesgo, no todos tratan todo de un modo, porque hay una necesidad de aparte también para eso en otros países. Entonces, generalmente en la semana 18 hay que inyectarles corticoide, ¿no? Para que no les pase eso a su bebé. El anti-SM también está dentro de los criterios de la clasificación de lupus, muy específico de lupus, por cuento. Y también se relaciona con una enfermedad más agresiva, sobre todo en la parte neurológica, la ISM. Puede aparecer. Para el esclerodermia 70 solo aparecen las pacientes con esclerodermia, un 20 a 30%. Pero les cuento que se relaciona con un mal pronóstico. Cualquier paciente que tiene una esclerosis 70 probablemente tendrá más compromiso en piel, tendrá más compromiso sistémico, ya sea cardiológico, pulmonar, entonces muy mal pronóstico. Pero por suerte no aparecen todas las pacientes con esclerodermia. Entonces, el antinucleolar también en 20 al 48% de las esclerodermias puede aparecer. También es un patrón de mal pronóstico. También se relaciona con mayor compromiso en piel y en órganos. Entonces, hay otra que es el anticentro médico también. Entonces, esclerodermia difusa, antinucleolar y antiesclerosis 70. El síndrome de Crest, esto generalmente se relaciona con la centrómero, ya solamente afecta a una esclerodermia, solamente a las manos, a las metacarpales a veces, pero mucha lesión, mucha calcificación, de la misma manera, muchas petexias de las mucosas pueden tener por esta enfermedad y problemas a nivel del esófago, sobre todo, y otra lesión pueden tener los que tienen diabetes, hipertensión pulmonar, más alta de riesgo con el anticentrómero que el resto de los autoanticuerpos. ¿Ya? El anti-1 puede destacarse en 20 al 30% de los pacientes con dermatomiositis y polimiositis. Suele aparecer. Si aparece, no se especifica claramente que no tiene relación al paciente con una enfermedad oncológica, sino que es una enfermedad autoinmune la uno y le ayuda a confirmar eso. Y aparte te avisa, ¿no? que le pongas nomás tu tratamiento agresivo porque probablemente va a ser una fibrosis pulmonar también. ¿Ya? Entonces, dermatomiositis, polimiositis, falta de fuerza muscular generalizada, con uno positivo. ¿Ya? Ahora, los casos solo aparecen las vasculitis, se tienen que aprobarse, ¿ya? El ARP, solo las vasculitis. Se relaciona con vasculitis de los vasos pequeños, generalmente, ¿ya? Entonces, petequias, vasculitis, ¿no? Siempre pensar en eso. Tal vez solo en piel, pero a veces puede contractarse a nivel de los órganos. Hemos visto vasculitis y saben lo que es de alta mortalidad la vasculitis, ¿no? Entonces, el ARP es muy específico, sobre todo en la poliangitis microscópica y en la vasculitis de Wegener, ¿ya? Ahora lamentablemente no está en su clínico, no está en su programa, pero el 40 a 50% de las pacientes con lupus pueden tener este síndrome asociado. Y también en algunas mujeres puede aparecer este síndrome de manera aislada, digamos, tanto en hombres como en mujeres, pero más en mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, todas las mujeres a ver que digamos esa repetición sin causa aparente deben pedirles nomás autoanticuerpo, ¿ya? Porque produce una hipercoagulabilidad en la sangre y puede producir burbujas arterial y venosa. El pedir a estos pacientes perder miembros, hacerse las bebés, terrible, ¿no? Entonces, hay que usar siempre los autoanticuerpos en estos pacientes sospechosas. Son, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?
trombosas arterial probablemente a nivel de las vitales y en la isquemia. En las vasculitis también de pequeños vasos suelen aparecer estas isquemias. Entonces, si es que antes se confiaba en la de las falsas positivas que se para sífilis, en pacientes con hipercoagulabilidad de la sangre también puede ser positiva. Hoy ya se ha retirado, ¿no? Pero era un poco barato, digamos, pero nadie confiaba en la BRTL. Ahora los autoanticuerpos que están son la coagulante del núcleo y la santalidina, la IgG, la IgM. Esas son las digamos, específicas para este tipo de enfermedades. Entonces, el complemento te ayuda mucho, pero solamente indica consumo, todo eso, pero solo va a ayudar en las pacientes que tienen, digamos, una enfermedad común, si no tienen nada autoinmune, podrás sospechar para estudiar los anticuerpos, pero siempre en el contexto de una enfermedad te ayuda, ¿ya? Entonces, problemas que persisten, ¿no? Siempre pedir consente clínico. Y hay que ver la experiencia del laboratorio también para hacer. Algunos, la mayoría, se hacen por el ISA, ¿no? Laboratorio, pero por el ISA ya son autoanticuerpos marcados, aparentemente, pero a veces tienen falsos positivos, falsos negativos, un poco. Y eso, pues, marca muchas veces el destino del paciente. Sobre todo, si tiene médicos que se basan solamente en la parte del laboratorio, ¿no? Hacen un separado a la clínica. Entonces es terrible cuando el paciente no se hace el diagnóstico adecuado y no se da el tratamiento adecuado. Yo he tenido una experiencia horrible que sufrí con eso, porque llegué a una chica de más o menos 19 años, ¿no? Y vino a consultarme. Tenía pues problemas de rash, y esas lesiones yo pienso que eran discoides, velludo, una alopecia en cabello marcada, y empezó a desvariar, ¿no? Desvariar la incoherencia hace más o menos 2 semanas atrás. Y yo veo el programa que ve la plaquetopenia, la leucopenia, todo eso, ¿no? Entonces ella empieza a ver los humanos, tiene una artritis, no muy marcada, pero leve, digamos, que se quejaba de dolor también. Entonces yo quería un músculo de luz con compromiso mayor neurológico, porque según el neurólogo de la me dice que iba a clases mal, las 2 semanas antes, y ahora estaba hablando totalmente de incoherencias. Y le digo, no hay que así se debe el autoencuentro, le haremos. Y le haré los usos, pero, y la señora, bueno, no tenía dinero en ese momento, pero le digo, señora, que tenemos que pagar ahora es tiempo, si no se no regresa ya, pues las nada más y le hacer el diario 3 veces. Entonces le digo, vamos a entrar a hablar, hacer los usos, pero la señora no. Y bueno, le digo, mire, me da tanta pena porque es una jovencita. No le cobro mis horarios, pero le engañaremos. No le voy a hacer en domicilio, ¿no? Que trata de venir en mi domicilio. Son pacientes de la cara que hay que tenerla siempre en el mínimo, ¿no? Porque por ahí no tolera los pulsos o no tolera los inmunosupresores. Entonces tenemos que tener mínimo una ambulancia ahí. Es muy arriesgado hacer tratamientos autoinmunes en lugares no adecuados, porque igual tenía que pagarse la internación, tenía que pagar los laboratorios, tenía que pagar los medicamentos que no son nada baratos. Entonces la señora me dijo, no, la voy a llevar al hospital, que esto, que lo, ya señora, le digo, pero igual avíseme cualquier cosa, y como protección le puse unos 30 miligramos de corticoide, ¿no? Por si acaso. Y resulta que la señora la lleva al hospital y todo eso, y le hacen los laboratorios autoinmunes, todo negativo, les cuento, todo negativo.
Entonces ya con esa base le sacan los corticoides que le había puesto y la paciente se fue pues olímpicamente al tacho, como se dice, ¿no? Terrible, empeoró. Ahí empezó a aflorar todo su lupus, placa en la piel, úlceras orales, empezó a desvariar con más fuerza y se dieron cuenta que era nomás una enfermedad autoinmune porque empeoró cuando le sacaron los corticoides. Entonces, cuando la fui a ver, es una vasculitis cerebral terrible. Y lo peor, lo que más tristeza me dio es que la encontré con un biológico, ¿no? La mamá había conseguido dinero para un biológico. Pero no, pues cuando ya está el daño establecido, pues no se puede hacer nada, ¿no? Con el paciente. Lo más probable es que mejore, pero ya tiene lesiones a nivel cerebral, multiinfartos, así, arterias tapadas, ¿no? Se ha hecho isquemia, entonces eso no va a regresar por mucho que le pongan varios biológicos. Entonces ya la vi con síntomas motrices, ay no, terrible, feo. Entonces es importante por eso pedirle, ¿no? Un buen laboratorio. Después le pidieron por inmunofluorescencia y todo le vino positivo, ¿no? Le vino un anti-DNA o anti-SM, todos los anticuerpos de lupus los tenía la pobre. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, los laboratorios a veces determinan cierto tipo de conductas en el paciente, ¿no? Para bien del paciente generalmente, pero siempre tiene que ser la clínica la que comande, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, que les vaya bien, pues mañana hacen repaso de imagenología, estudien, ¿ya? Nos vemos, hasta luego. Doctora, Hasta luego, doctora. Sousa está presente. Doctora, Hasta luego. estaba Hasta luego. Sousa. Sí, por favor, doctora. Adrián Sousa Prudencio. ¿De qué grupo es? Del grupo 4, doctora. 4. Sí está presente, le he puesto presente, le he escuchado, ¿ya? El único que no ha venido, a ver quién es. Orco López, Diego Pascual, ¿está? Ha faltado nomás, ¿no? Entonces, él es el único que tiene falta, ¿ya? Después todos están presentes. Hasta luego, pues, que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.